Lo que necesitamos entre los feminismos es hablar. Para crear tramas de sentido político. Referenciar las palabras desde un contexto situado. Porque finalmente las luchas, si no son colectivas, se convierten en exposiciones personales, ¿no? Reapropiarnos de eso, que finalmente son conceptos que vienen de la lucha de las calles. Que hay que partir de qué se pone al centro. Que rompa esa barrera contra el patriarcado, el machismo. El respeto mutuo entre todos los feminismos. Construir tu esperanto para poder comunicar. Aunar conceptos sobre cómo no entendemos todos, pues es complejo. Estamos viviendo una etapa de muchísimo malentendido. Yo he visto que cambia tanto el lenguaje en el arte y en el feminismo. Necesitamos términos de debate. Espacios de diálogo donde podamos honrar los términos propios. Hablarlo desde la diferencia. Aún entre los feminismos hay una disputa por el sentido de las palabras. ¿Podría realmente haber un consenso en el lenguaje? Hola, soy Serrucha, artista y activista feminista, y coordino Disidenta junto con Lorena Wolfer. Alzo la voz para que el suelo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. Vamos a abordar el concepto de práctica social, que originalmente es un anglicismo que viene de social practice y se refiere a prácticas que utilizan estrategias del arte y el activismo para incidir en comunidades específicas. Y para eso tenemos a nuestras invitadas Julia Antivilo y Mónica Mayer. Vamos a desmenuzar estos términos y hablar de qué se hace en la práctica social. Soy Julia Antivilo, soy pues un popurrí de cosas en el hacer. Pues soy activista feminista, pues transfeminista. También hago historia, estudios culturales feministas, estudios latinoamericanos, curadurías. Pues hay un poco de popurrí de muchas cosas, ¿no? Pues performancera también. Y mi relación con el lenguaje, pues creo que pues bueno, si hablamos del lenguaje, pues son muchos los lenguajes que ocupo, ¿no? O sea, uno por un lado, pues no sé, la escritura, pues es uno de los lenguajes de mis quehaceres, ¿no? El performance, pues también lo puedo tomar como un lenguaje, ¿no? O sea, de cómo yo me comunico, ¿no? Con otros. Y ahí pues abarco pues varios lados, ¿no? O sea, de como tanto el lenguaje de comunicar pues historias, pues procesos, y por otro lado pues desde el performance pues no sé cómo pues mi propia experiencia puede pues ser significativa también para otros, ¿no? O sea, con un lenguaje que hoy por hoy pues no sé, estoy más en el cabaret performático y creo que pues es un lenguaje que hoy día acá, Ciudad de México 2023, pues me siento cómoda, ¿no? Para comunicar algo. Gracias. ¿Y tú, Mónica? Bueno, soy artista feminista, soy feminista silvestre, que quiere decir que más o menos empecé cuando no había un montón de teorías, entonces ahí en la lucha me he tenido que ir haciendo, y soy fuente primaria, porque ya llevo un montón de tiempo en esto, entonces generalmente, pues como no hay rastros muchas veces, queda lo que nos acordamos algunas, ¿no? Y en cuanto al lenguaje, el lenguaje es parte fundamental de mi trabajo. Los lenguajes, porque no hay nada más un lenguaje. El lenguaje oral es parte fundamental de mi lenguaje como artista, que es otro lenguaje y son otras cosas que se toman en cuenta. Pero es parte fundamental porque precisamente la imagen, el texto, lo oral, son cosas que he ido juntando en mi trabajo. Yo escribí muchos años para el periódico, he escrito diarios, cartas, muchísimas cosas a lo largo de mi vida y ahora doy muchas conferencias. Básicamente lo que hago es dar conferencias, entonces el lenguaje se ha convertido en la herramienta de lucha más fuerte que tengo. Y dentro de los procesos que han estado desarrollando cada una, tanto en sus proyectos como dentro de la curaduría y demás, ¿utilizan el término práctica social regularmente o qué otro término pueden estar utilizando cada quien? Bueno, me faltó ese lenguaje, ¿no? El curatorial.
¿no? Que pues en realidad pues es un lenguaje que pues apela pues a comunicar pues una práctica artística, ¿no? Más que práctica social, pues en este caso pues es desde esa trinchera, ¿no? De la que hemos estado trabajando, y lo hablo en plural porque pues nunca estoy sola, ¿no? Es un trabajo colectivo, ¿no? Ya sea con el Laboratorio Cultural Feminista o con mi mancuerna María Laura Rosa. Pues creo que desde ahí pues los lenguajes pues también esto que se quiere comunicar pues también apela pues mucho a estrategias como la pedagógica, ¿no? O sea que por ahí también va el lenguaje pues de comunicar cosas a través de pedagogías pues feministas. Como práctica social, claro, la práctica artística sería una práctica social, ¿no? Que tiene que ver con un quehacer, ¿no? Con un quehacer pues que tiene un sentido, ¿no? Un propósito, ¿no? En este caso, pues desde los feminismos, pues eso es un propósito político, ¿no? Que involucra pues un decir también y un sentir, ¿no? Un sentir pensar, ¿no? Con respecto pues de nuestras experiencias, ¿no? Y cómo pues comunicarlas, ¿no? Creo que por ahí va pues de pensar la práctica artística como una práctica social. Ahora empiezo a utilizar más el término práctica social porque se está utilizando más. Pero yo tengo una larga historia con el término práctica social por haber estudiado con Susan Lacy en los 70s. Y haber visto cómo funcionaba su colectivo que era Ariadne, a Social Art Network, y cómo Leslie Labowitz de Ariadne había sido alumna de Joseph Beuys, y Susan Lacy había trabajado con Alan Capro. Entonces, como juntando todas estas cosas y cómo se iba haciendo la práctica que ellas hacían como artistas feministas con un interés político público, porque estaba Judy Chicago, que hacía The Dinner Party, que es político, pero no era una práctica hacia afuera, era un cambio dentro de la historia. Y ellas sí empiezan a hacer acciones en la calle, y luego empiezan con proyectos como Making It Safe, que es lo que yo diría ya es más como práctica social, que es un proyecto que lo que busca es específicamente disminuir los niveles de violencia sexual hacia las mujeres en una colonia. Todos los políticos, el tipo de proyectos que ahora se usan para fortalecer el tejido social y este tipo de cosas. Y como ellas lo definían en ese momento, era non-audience oriented performance. O sea, lo diferenciaban del performance, que era pararse ante un público y hacer algo. Este era otro tipo de performance que lo que quería era intervenir en la sociedad. Era como un cuadrote, me lo entendía yo, que no estabas pintando sobre el cuadro, sino estabas interviniendo en la sociedad para cambiar algo. Yo puedo usar activismo, puedo usar práctica social, puedo usar proyecto artístico nada más. Con polvo de gallina negra, ya no me acuerdo, pero utilizábamos algún otro proyecto visual. Usábamos, por ejemplo, pero van cambiando. A mí lo que me interesa es más bien cómo de repente los proyectos van dejando de ser eso y transformándose en otra cosa, y entonces hay que buscar otro nombre. Pero veo que ahora se empieza a utilizar más práctica social, y digo yo que bueno, pues ya se va a entender lo que estábamos haciendo hace 40 años, ¿no? Porque no se entendía. Varias veces nos dijeron a lo largo de estas décadas que eso no era arte, porque arte nada más se entendía como pintura, escultura, grabado, etcétera. Entonces, pues sí, lo uso. Y usaré los activismo también. No, para mí, lo que me estén entendiendo que pueda ser mi proyecto, si más o menos me entienden que eso es proyecto artístico, pues le decimos activismo, práctica social, arte conceptual, arte feminista, o lo que quieran. El concepto de práctica social lo asocian a un grupo determinado. ¿Creen que le pertenece solamente a una colectividad dentro de las artes, por ejemplo? ¿O es algo que está como más socializado? ¿Cómo lo conciben ustedes? No creo que sea pues de un grupo especial, ¿no? Sino que pues es un concepto que abarca muchas cosas, ¿no? O sea, desde la cultura, desde lo social netamente, o sea, es muy amplio, ¿no? No creo que pertenezca como a un grupo social nada más. Es muy variado, ¿no? Yo asumiría que dentro del arte específicamente pues serían las personas que trabajan, cuya práctica viene más de las prácticas conceptuales llevadas a lo social,
que trabajan con comunidad, que trabajan de otra manera, pero no sé cómo se autodefinan tampoco todos estos otros grupos y colectivos, pero lo entendería yo como artistas que están buscando una incidencia social, política concreta, trabajar en comunidad, trabajar de manera colectiva. A lo mejor estoy alucinando y es nada más lo que me gustaría que fuera, ¿verdad? Lo que se trabaja de una manera colectiva, más horizontal, con otros objetivos que no son nada más acabar en el museo y acabar en la galería. La diferencia que hay, si es que hay, ¿no?, entre activismos y práctica social. Y esto en relación a los usos y abusos que se pueden hacer de una u otra palabra, ¿no?, o conceptos. Es que creo que práctica social es mucho más amplio, ¿no?, que activismo o práctica artística, ¿no? O sea, podemos decir que el activismo o la práctica artística pues, es comprometida, ¿no? O sea, que la que busca un sentido, ¿no?, de transformación a la sociedad, pues está dentro de una práctica social. Entonces, es como, no sé, un gran macro donde estas están allá adentro, ¿no? Creo que no es que se opongan, ¿no?, sino que son parte en sí, ¿no? O sea, sí, pensamos la práctica pues como pues una actividad recurrente porque tiene un sentido de transformación social. En eso pues son múltiples, ¿no?, las prácticas que podrían estar dentro de eso, ¿no? ¿Qué es lo que produce o no un proyecto de práctica social? Lo primero que se me vino a mente fueron los legisladores de Morena haciendo un tendedero para colgar a los traidores a la patria que habían no sé qué hecho, que no les había gustado. Y digo yo, bueno, pues yo personalmente, evidentemente eso no lo considero ni arte, ni práctica social, ni activismo, sino una apropiación de un proyecto que no tenía nada que ver con eso. Entonces, pues me la pones, es difícil saber dónde es. Por eso también, pues sí, una cosa es tener objetivos artísticos y otra cosa es tener objetivos políticos dentro del trabajo, ¿no? Es complejo, ¿no? Pues, por ejemplo, no sé quién habrá hecho, por ejemplo, el Zeppelin y quién lo habrá montado. Pues si lo comparamos, pues no sé, con la práctica, por ejemplo, de las antimonumentas, pues, o sea, vemos que también hay en términos de recursos, o sea, económicos, por ejemplo, ahí hay un súper nudo, ¿no? No sé quién habrá hecho, pues, el Zeppelin o cuál ha sido la incidencia, ¿no? Pues de que en esa fecha, pues, hubiera pasado el Zeppelin diciéndole las cifras que ya sabemos. No sé, pues, por lo menos a mí es cuestionable. O sea, no sé si es como, no sé, en tanto a la producción de imágenes con respecto a la violencia, ¿no? O sea, no sé qué tan efectivo es, por ejemplo, que artistas pues trabajen desde esa imagen también pues muy gore, ¿no?, con respecto a la violencia hoy en día, cuando lo tenemos en todos lados, cuando cada día pues tenemos cifras terribles. O sea, no sé qué tan efectivo es, ¿no? O sea, o solamente pues se sigue naturalizando, ¿no?, ese tipo de imagen, ¿no? Sí, yo lo cuestiono, ¿no? O sea, de que tenemos responsabilidades pues en tanto a la producción de imágenes, ¿no? Y el tema de la incidencia es complejo, ¿no? Porque ¿cómo la medimos? O sea, por ejemplo, el performance de las tesis, que pues, claro, es un ejemplo durísimo, ¿no? En tanto que se hizo pues mundial, ¿no? Y tan cotidiano como, no sé, escuchar a algunas niñas en el parque cantando la canción, pues en otro contexto, ¿no?, de juego. Entonces, ¿cómo medimos la incidencia, no? O sea, creo que desde la cultura visual un poco se está estudiando de estas cosas, ¿no?, estas problemáticas, pero los artistas pues no tenemos las herramientas como para medir esa incidencia, ¿no? Queremos incidir, claro, las que hacemos arte político, pues claro, todas queremos hacerlo, ¿no?, incidir, pero no sabemos realmente si lo estamos haciendo o no. ¿Creen que haya algunas partes de la práctica social en donde sí se pueda ver y no necesariamente medir esa incidencia, pero sí por lo menos verla? Yo creo que es un querer, ¿no? Saber pues qué tanto incides o no. Pero sí lo tienes ahí en el presente. Desde el performance, pues sí ves, ¿no?, caso es efectivo o no es efectivo tu performance, ¿no? O sea, ahí in situ, ¿no? O sea, cuando, no sé, las personas se acercan y te dicen algo, o les descolocas, o en fin. Creo que
La incidencia no es que, me hizo tanto sentido, ¿no? O sea, le molestó también, es parte, ¿no? De lo que hablamos hace un rato, ¿no? Del incomodar, ¿no? Creo que, pues, no es que sea todo cuantitativo, ¿no? Sino que, pues, se puede sentir en el momento, ¿no? Si fue efectivo o no lo que hiciste. O sea, si te reconocen o no. Por ejemplo, no sé, hablo de ahí desde lo personal. Por ejemplo, pues mis intervenciones en marchas, pues sí, veía que pues hay gente que me reconocía, no solamente las amigas, ¿no? Sino que pues, o sea, la gente que se mueve ahí, ¿no? O sea, o una risita cómplice, o que te presten atención nada más, ¿no? Creo que pues esa forma se puede ver, ¿no? O sea, si algo movió, ¿no? Pero no es necesario pues tener una cuantificación de eso para postular a, no sé, a un proyecto, creo. Sino que más bien es decir, sí, lo que estoy haciendo pues tiene tanto sentido como para mí, como también a las otras personas a las que estoy llegando. A mí de entrada me diría o trataría de medir o de evaluar los cambios que ha habido dentro del arte mismo. Porque yo sí he visto desde el momento en que nada de esto estaba aceptado en el mundo artístico hasta que ya se convierte incluso en lo hegemónico, por ponerlo de alguna manera, lo reconocido. Que cosas de arte feminista están siendo más reconocidas en instituciones culturales. Que este tipo de trabajos también, que son difíciles porque rompen las normas de lo que se puede o no se puede hacer en los museos. Lo veo con el mismo tendedero, ¿no? Con el mismo tendedero que en un principio no lo querían en los museos, ni donado, ¿no? Y ahora se ve que es la obra que mandan a todos lados porque es la que permite que haya interacción con el público. Desde incomodarlos en el sentido de que de repente tienen 5,000 respuestas en el museo y al custodio, cuando empezamos a ponerlas todas, llega y se acerca muy preocupado y tengo que contarlas todas en la noche porque es parte de su trabajo contar que esté ese material ahí, y que entonces cambias el museo porque el museo no es un cuadro, la pieza, son 5,000 respuestas y si se pierde una o si se pierden dos no pasa nada. Entonces ese tipo de cosas a mí me interesa, lo que vas haciendo cambiando el mismo medio artístico. Y luego hacia afuera, que con unas obras se ve más, es difícil, también tengo que medirlo. Por ejemplo, con el programa que hicimos Maris Bustamante y yo en el programa de Guillermo Ochoa en 1987, y a él le pregunté hace poco, porque yo lo tenía como mito de que me había dicho Maris que 9 meses después le habían hablado para ver si había tenido niño o niña porque le pusimos una panza. Le pusimos una panza y lo nombramos madre por un día. Y me dijo, no solo eso hablaron, sino que durante un año la gente que trabajaba aquí, técnicos y demás, me estuvieron vacilando, me estuvieron bulleando porque me puse una panza o dejé que me pusieran una panza. Entonces dices, para mí esta es una pieza exitosa, que logra enojar o logra llamar la atención del público lo suficiente como para que meses después se acuerde de hacer algo. Pero eso quién sabe qué cambie, eso yo no sé qué cambie, eso a mí me funciona muy bien, igual que por ejemplo, los tendederos, las respuestas ahora las están tomando investigadoras para hacer otras cosas y está yendo a otros lugares. Se me hace muy interesante, se me hace muy padre, pero no es mi objetivo como artista, mi objetivo inicial. Entonces ya son otras cosas que pasan posteriormente y que qué bueno que pasan, pero no era mi objetivo inicial como artista. Ahora, en cuanto a medidas, porque luego es imposible esta parte cualitativa de los proyectos y medirla. Y la cuantitativa, pues nada más decirles, pues tú tengo 5,000 seguidores en Facebook que lo vieron y le pusieron 800,000 likes y medirlo por ese nivel tan elemental que se puede. Pero se me hace que es muy difícil. ¿Cómo mides? Vi una obra artística que me cambió la vida. ¿Cómo mides? Llené un tendedero y por primera vez me sentí acompañada. ¿Cómo mides? Es muy difícil medir eso, entonces a mí no me preocupa mucho ya a estas alturas el medirlo, y yo creo que en tal caso tenemos que decirle a las instituciones que dan apoyo para estas cosas, esto no se puede medir de la misma manera. Me encantan estas diferentes formas que han mencionado,
en las que sí podemos ver que está surtiendo efecto, ¿no? Que ahorita sí es incomodar. Es que son diversas, ¿no? O sea, pues desde que la persona que se acerca, pues si te da un abrazo, una persona, no sé, en situación de calle, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Que va, pues te saca de lo que estás, ¿no? Y te da un abrazo, pues si te quedas ahí no sabes qué va a pasar. O que te ataque la policía también, o sea, en un performance. O sea, son múltiples las formas, pues, de que dices, sí, o sea, es efectivo esto, ¿no? O sea, de una u otra forma, ¿no? Y me gustaría también que habláramos sobre el poder transformador de la práctica social. O sea, si ahorita decías como, eso no se puede medir, pero justo con el tiempo, ¿qué sí se puede ver que ha cambiado, ¿no? Y esto ya a nivel como con las agendas transfeministas a nivel nacional e internacional, ¿qué sí se ha podido mover ahí y qué podemos ver? Si es que hay algo que se pueda ver. No, sí hay, han cambiado muchísimas cosas. Volviendo al vocabulario, me centro en el tendedero porque es como la que mejor me conozco, ¿no? El primer tendedero no teníamos ni siquiera la palabra acoso para ponerla, no me la sabía yo. Llevaba 2 años en el feminismo y no la usábamos, ¿no? Estábamos muy ocupadas con temas de aborto y de violación y nada más. Ahora evidentemente son cosas que no estoy diciendo que haya sido por el tendedero, estoy diciendo que es por todo un movimiento social feminista en todos los campos a muchos niveles. Eso ha cambiado. Ha cambiado en la que digo yo que ya hay masa crítica. Antes decía yo, antes no teníamos con quién jugar y ahora ya tenemos con quién jugar. El primer grupo de arte feminista, Polvo de Gallina Negra, metido en estas cosas, fue de 2 personas porque nadie más quiso jugar con nosotras, porque todas nuestras amigas artistas, aún siendo feministas, nos dijeron que porque no iban a participar, que ya habían acabado la generación de los grupos, que, en fin, mil excusas. Incluso en el 2016, que hago el tendedero en el MOAC, hago una archiva con otras artistas feministas porque ya había con quienes trabajar y eran 6 o 7. Y ahorita sí hay que hacer un nuevo recuento de colectivas feministas trabajando. Es impresionante, hay un montón, hay un titipuchal, hay masa crítica. Ya no nada más hay con quién jugar, hay masa crítica, ¿no? Hay una cantidad de jóvenes, muy jóvenes y jovencísimas, pensando en estas cosas, asumiendo estas luchas, usando estos vocabularios, usando estas herramientas. Yo creo que los feminismos son una práctica social, ¿no? O sea, es un movimiento social y también una corriente de pensamiento. Entonces, a partir de ahí, pues, existe una práctica social, ¿no? O sea, y una práctica social, pues, que siempre ha manifestado, pues, una desobediencia creativa, ¿no? En tanto, pues, a mostrar, pues, con diferentes lenguajes, ¿no? Pues, esta trinchera política, ¿no? Entonces, creo que sí, ha crecido, ¿no? Desde su emergencia, de los 60, 70, pues, hasta ahorita, claro, o sea, inclusive, o sea, exponencialmente, ¿no? Desde que ya hablamos del siglo XXI, ¿no? O sea, yo quise una investigación, o sea, la terminé en el 2013. En el 2013 ya tenía un catastro, pues, de más de 100 artistas en América Latina. Ahorita, pues, ni me atrevo a hacer uno porque no me va a dar la vida como para abarcar o investigar tantas prácticas artísticas dentro de los feminismos, ¿no? En diferentes lugares, ¿no? Entonces creo que sí, ha crecido, ha cambiado, pues, como decía Mónica, sí, ya hay masa crítica, porque claro, el movimiento feminista, pues, es un movimiento de masas hoy en día. Entonces, ya no da para olas, ¿no? Da para tsunami, ¿no? Entonces creo que, pues, sí, ha cambiado no solamente en números, sino que, pues, también en visiones, ¿no? En posicionamientos, ¿no? Con respecto a sus objetivos, pues, políticos, ¿no? Creo que ha cambiado mucho, ¿no? Y desde ahí, pues, espero que lo único que no haya cambiado, pues, es que sea, pues, una perspectiva crítica también, ¿no? De cómo, pues, abordar, pues, nuestras realidades, ¿no? Aquí y ahora, ¿no? Hablando un poco de Julia, cuando viene y empieza a investigar el arte feminista por acá, no podías estudiar una maestría, un doctorado en arte feminista, porque no había publicaciones, no había quien asesorara,
no había nada. Entonces tuvieron que ir abriendo brecha. Entonces también se ha generado conocimiento. Se ha generado conocimiento en muchos campos. No nada más el artístico, pues es el en que estamos. Pero hay aportaciones desde el feminismo en la medicina, en la ingeniería, en la política, en todos los campos. Entonces va siendo cada vez más profundo. Yo creo que tiene que profundizar todavía mucho más, porque estamos tratando de tirar un patriarcado que tomó como 10,000 años construirlo o algo por el estilo. Entonces ni en 100 ni en 200 va a tardar mucho tiempo, porque es un cambio muy, muy profundo, ¿no? Pues hay mucha investigación, estamos produciendo conocimiento. El problema es que ¿dónde llega ese conocimiento, no? O sea, por ejemplo, desde mi deformación historiadora, pues la historia de las mujeres o la historia, ¿no?, de los feminismos, pues es un campo que se ha investigado muchísimo desde ya muchos años, ¿no? Hay muchos libros, hay mucha investigación, hay muchas tesis, hay mucha producción, ¿no?, literaria, pues, y en diferentes narrativas, ¿no? Literarias, históricas, en fin, ¿no? Pero no se enseñan en las escuelas, por ejemplo. Entonces todavía sigue habiendo una gran brecha, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas de historia, pues no se enseña historia de las mujeres, o sea, o de las disidencias, ¿no? O sea, se sigue, pues, no asumiendo, pues, como a las mujeres y a las disidencias como sujetos, pues, sociales, ¿no? O sea, políticos también, ¿no? Entonces creo que sí hay mucha investigación, pero todavía falta, pues, esa... ¿para qué producir investigación si no se va a enseñar, no? O sea, creo que todavía está ahí esa otra patita que está coja, ¿no? De la producción, ¿no?, de la investigación misma, ¿no? Casi lo mismo diría yo del arte. Claro. Ahí está ahí, la gran mayoría está guardada en sus lugarcitos. Lo que es más, yo te diría, yo tengo una pieza a lo largo de toda mi carrera, que fue la primera que hago que no es dibujo, pues hubiera hecho eso y ya nada más. Es la única pieza, la del tendedero, la que ha tenido una repercusión, la que se ha ido por donde se le pega la gana, la que ha servido como herramienta política. Entonces, pues es muy difícil. ¿Cómo le haces para que brinque después del museo a la calle? Y yo no sé, no tengo la menor idea, porque lo que tiene que cambiar es el contexto. Y mientras no cambia el contexto, en términos de producir una práctica social desde el arte, si no cambia el contexto, la obra no tiene eco, no tiene reverberancia. Entonces está muy difícil. Esto que dices me hace pensar también en lo multidisciplinario de esta práctica, ¿no? Que a diferencia de otro tipo de prácticas artísticas, esta necesita que tengas un conocimiento sí profundo hasta cierto punto de los feminismos, del contexto político, ¿no? Histórico, y que por otro lado también manejes el medio artístico en el que te estás desenvolviendo, ya sea si estás utilizando el performance, que la fotografía, que el que estés utilizando, ¿no? Entonces creo que a diferencia de otro tipo de prácticas, te hace estar como en varios lados al mismo tiempo y tener que profundizar en esas áreas, no solamente hacer como una investigación muy puntual artística sobre algo, ¿no? Sino estar en esos dos espacios. ¿Cómo lo consideran ustedes? Pues yo, como soy feminista silvestre y como soy setentera artista antes de que hubiera como más investigar, yo me voy más por lo que me está doliendo a mí mucho, lo que me está cuestionando mucho. Entonces, pues si me molestaba que me nalguearan en el metro, pues hice una pieza que tenía que ver con eso. Mi trabajo generalmente no parte de una investigación, aunque estoy investigando constantemente, pero no es que me ponga yo a leer a las teóricas y datos sobre el problema de acoso y en función de eso hacerlo, sino que sale de lo de creer realmente que lo personal es político y que si a mí me molesta que me nalguen en el metro, seguramente a muchas otras mujeres también, o de que si yo considero que la maternidad es un problema central de nuestra sociedad, tengas o no tengas hijos, por los cuidados que se nos implican, pues eso todo lo he vivido, lo he visto de la gente a mi alrededor. Entonces a partir de eso sale y lo demás pues va entrando, pero muchas veces tiene que ver con esa parte personal
El contexto yo todavía no lo domino, no entiendo, voy haciendo mi trabajo como va saliendo y procuro que tenga algo que ver con lo que sucede, pero es muy difícil saberlo. Una pieza puede ser relevante 40 años después o puede nunca ser relevante y no por eso voy a dejar de hacerla. Y puede servirle a un público muy amplio y puede servirle a 10 personas que están interesadas en la palabra y en el archivo y nada más a esas 10 personas y yo sí soy como oldie y artista de que me baso principalmente en lo que me está interesando a mí hacer en ese trabajo, ¿no? Creo que pues más que multidisciplinario, pues como estar en varias bandas, creo que va más a lo transdisciplinario, porque sí busco una transformación, ¿no? Social. Creo que pues no es sumar pues diferentes lugares donde uno está, sino que pues ver cómo todo eso, pues hacer una síntesis en la cual pues tenga un sentido, ¿no? Un sentido pues no solamente que sea pues como es una práctica artística que tiene que ver con una transformación social, es que ese sería el sentido, ¿no? Entonces creo que pues y como decía pues Mónica, la experiencia es central, ¿no? Para los feminismos creo que es el gran aporte, ¿no? A la epistemología pues del mundo mundial que han hecho pues los feminismos es pues tomar la experiencia como una categoría pues válida, ¿no? Y desde ahí pues no solamente producir conocimiento, sino que también creación, ¿no? También pues la creación también está ahí, ¿no? Parte de la experiencia de cómo pues vivimos este mundo, cómo queremos vivirlo, cómo pues queremos desafiarlo, cómo pues en fin, ¿no? Que queremos cambiarlo, ¿no? Creo que la experiencia es central, ¿no? Central como para, a lo mejor esa, ¿no? Sería como lo que une todo, ¿no? Con respecto a cada, pues, parcelita donde estamos, ¿no? La experiencia, ¿no? Cómo, pues, amasar desde ahí, ¿no? Y darle sentido, ¿no? Que sea válido para ti, pero también es para otros. Yo agregaría otra cosa porque pues, los términos transdisciplinario y multidisciplinario, esos ya se empezaron a usar muchos después. A mí me lo explicaron un poco desde el arte feminista, como el arte tiene que ser lo que nosotras necesitamos que sea. ¿Qué es una conferencia? Es una conferencia. ¿Qué es un concurso? Es un concurso. ¿Qué es un trabajo en una manifestación? Eso es lo que nosotras necesitamos que sea. Está definido como arte sencillito, multidisciplinario, transdisciplinario, en las redes, como que sea, no importa. No hacemos el trabajo en función de las definiciones, sino hacemos el trabajo para ampliar las definiciones para que sea un arte que realmente responda a lo que a nosotras nos interesa. Entonces yo me iría más por eso. Y sí, pues a veces para hacer mis proyectos he tenido que aprender a utilizar herramientas, he tenido que aprender a utilizar las redes, he tenido que hacer gestión de otra manera, he tenido que trabajar procesos largos con distintas colectivas. Pues sí, porque eso es lo que requería el proyecto, que necesitaba ser lo que necesitaba ser. No sé si quieran agregar algo, alguna idea que se les haya ido o que quieran poner sobre la mesa. Yo diría que para mí la práctica social que más me interesa es la que se divierte, la que además tiene un elemento fuerte de diversión. Sí, de goce, o sea, hacer las experiencias pues como pues gozosas, ¿no? Creo que pues desde el sufrir pues desde la autoexplotación también está muy jodido, ¿no? Entonces si no son gozosas las experiencias pues como práctica, porque ¿dónde están las experiencias? Pues es parte de las prácticas, ¿no? Está hecha de condiciones sociales, culturales, políticas, donde pues que habitamos, ¿no? Pues sí, o sea, claro, no todo puede ser gozoso porque, por ejemplo, en temas pues de violencia está cabrón, ¿no? O sea, a menos que, no sé, tengamos prácticas BDSMeras, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso con piezas que hablan de violencia como evidencias de Lorena Wolfer, como El mismo tendedero, acaba siendo un gran alivio cuando encuentras que tu voz está ahí. Cuando encuentras que sí te pasó esta cosa espantosa y hay otras mujeres a que les pasó y no estabas loca y no era natural y no era bueno, y ese quizá no es diversión y no es gozo, aunque a mí me diga yo la palabra diversión, quizá la digo un poco a la ligera. Ajá. Pero es ese entender que hay otra comunidad y que estás respondiendo a ti, que estás hablando, y es de alivio y de acompañamiento. De acompañamiento. Y para mí el alivio y el acompañamiento sí son un gozo enorme.
o a lo mejor el gozo, no sé, o al revés. Prácticas con sentido, ¿no? O sea, con sentido pues de apañe, ¿no? En general, ¿no? No sé, es que es tan conflictivo de hablar de gozo, ¿no? En tanto sí, claro, pues cuando hay acompañamiento y esto, pues sí, puede haber pues es como espacio también de seguridad para poder hacerlo. Oye, si yo veo a las mamás buscadoras que han creado su propio espacio de confianza, de amor y hasta de diversión, para mí eso es así, me quito el sombrero, señoras. Uh-huh. Me quito el sombrero porque aparte que están haciendo trabajo que no les corresponde y de todo su sufrimiento, de todas maneras sí, tienen de cómo pues transformarlo, manera, ¿no? Cómo subvertir pues, finalmente pues esos dolores, ¿no? Y sí, de las prácticas pues de mucho feminismo sí lo tienen, ¿no? Especialmente para hablar de las violencias. Fusilizar pues el humor, ¿no? Y la ironía, ¿no? Pues sí, siempre ha sido pues una herramienta crítica importante, ¿no? De esa risita incómoda a veces, ¿no? que pues puedes generar, ¿no? O subvertir tus propias experiencias pues que con la violencia, ¿no? Pues sí, no precisamente pues reírte, sino que pues darle una vuelta pues que sea comunicarla de otra forma y que no sea desde el ogore que hablaba yo con respecto a la producción de imágenes o de cómo comunicamos, ¿no? Julia y Mónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Siempre es un gusto estar entre familia, prácticamente. Y les invitamos a quienes nos estén escuchando a unirse con nosotras en el próximo episodio de Glosaria con Lorena Wolfer. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. ¿Cuál es el lenguaje de los transfeminismos? ¿Qué palabras empleamos para mirarnos, reconocernos, nombrarnos, a nosotros y a nuestras luchas, ideas y posicionamientos? Glosaria es una serie ideada por Serrucha y Lorena Wolfer desde Disidenta, Comunidad de Práctica Social y Saberes Feministas. Claudia Arechiga es nuestra coordinadora de invitades. Elvira Lisiaga, nuestra asesora y guía de cabecera. Y Yuruen Lerma, nuestra editora feminista conceptual. La música que acompaña a Glosaria es Alzo la Voz, de La Cuervo. Glosaria fue grabado entre abril y mayo de 2023, en el estudio Bandy Media, en la Ciudad de México. La producción estuvo a cargo de Jerónimo Quintero y Yolitzin Murillo, y la edición a cargo de Uriel Islas. Nuestro sitio es www.disidenta.com y estamos como disidenta_com en Instagram y Twitter, y como Disidenta en Facebook. Romperlo todo empieza por romper como pensamos.